Hola, tenemos que resolver ecuaciones logarítmicas, es decir, ecuaciones donde tenemos que aplicar los logaritmos. Y aquí tenemos esta primera ecuación, vamos a resolver dos. Esta primera dice logaritmo de, hay un paréntesis, ¿no? X a la 5 por raíz cúbica de Y. Repito, logaritmo de X a la 5 por raíz cúbica o raíz tercera de Y. Bien, para resolver este tipo de ecuaciones tenemos que aplicar las propiedades logarítmicas, ¿ya? Y las propiedades logarítmicas dicen así: si yo tengo un logaritmo del producto de dos términos, por ejemplo, el logaritmo de A por B, esto va a ser igual, o yo lo puedo transformar en la suma de los logaritmos de cada término. O sea, el logaritmo de A, que es el primer término, ¿verdad? Este es el primer término, más el logaritmo de el segundo término, que sería el logaritmo de B. Segundo término B, logaritmo de B. Bien, listo. Entonces, una vez que ya tenemos esta propiedad recordada, vamos a aplicarla al ejercicio que nos han colocado aquí. El ejercicio dice logaritmo, ¿verdad? Un paréntesis, y dentro del paréntesis está X a la 5, X elevado a la 5 potencia, la quinta potencia, por la raíz cúbica, la raíz cúbica de un término, del término Y, de la variable Y. Entonces es idéntica, la misma estructura de la fórmula de la propiedad de la que está aquí. Entonces vamos a transformar esto en una suma, ¿verdad? Logaritmo de X a la 5, ¿verdad? Más logaritmo de la raíz cúbica, ¿verdad?, de Y. Bien, una vez que tenemos esto, debemos ahora recordar otras propiedades, porque poco a poco, a medida que vamos desarrollando la ecuación, vamos a encontrarnos con términos que tenemos, donde tenemos que aplicar ciertas propiedades. Por ejemplo, en el término que vemos aquí, en este término, el logaritmo de X a la 5, yo me doy cuenta que este X a la 5 es una potencia. Y sí existe un logaritmo de una potencia. Ya vamos a ponerlo acá. Logaritmo de una potencia, es decir, de una A elevado a la N, por ejemplo. Una base cualquiera real, un número real y una potencia o exponente real. Esto es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Es decir, a n multiplicado por logaritmo de a. Bien, como aquí tenemos logaritmo de x elevado a la 5, entonces nos quedaría, aplicando esta propiedad, 5 por logaritmo de x. ¿Ok? 5 por logaritmo de x. Bien, más, voy a poner el signo más, y ahí tengo ahora el logaritmo de raíz, tengo este otro término, logaritmo de raíz cúbica de y. Yo recuerdo que los radicales también los podemos expresar como exponentes fraccionarios, es decir, dentro de aquí en la y está elevado a la 1, entonces esto también se puede expresar como exponente fraccionario, poniendo y elevado a el exponente como numerador y como denominador el índice radical, que es 3. Y elevado a 1/3. Si tuviera, por ejemplo, así, raíz quinta de y elevado al cuadrado, un ejemplo, ¿verdad? Entonces también puedo transformarlo en y elevado a la 2 sobre 5. Es decir, el exponente de la cantidad subradical va como numerador y el índice radical va como denominador. Aquí está, numerador, denominador. Listo. Entonces ya tenemos, podemos expresar raíz cúbica de y, la podemos expresar como y elevado a la 1/3, ¿verdad? El exponente 1 sobre el índice, que es 3. Recordemos que toda letra, todo término que esté solo así, está elevado a la 1. Se supone que está elevado a la 1, pero en matemáticas no colocamos ese exponente. En términos de fracción sí tenemos que colocar el 1 sobre 3. Bien, ahora observo este término una vez más y me doy cuenta que aquí tengo, ¿qué cosa? Tengo otra vez
una potencia, ¿verdad? Es decir, un exponente. Entonces el logaritmo de una potencia que es igual, vamos a poner esto es igual, copio lo que está aquí, 5 por logaritmo de x, ¿verdad? Ya. 5 por logaritmo de x más, y aquí tendríamos el 1/3 que sería el exponente de esa potencia, 1/3 por el logaritmo de y. ¿Listo? Por el logaritmo de y. Y básicamente esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta porque ya no puedo realizar ningún otro tipo de artificio matemático aquí, ninguna propiedad más, y esa sería la respuesta. Ahora, vamos a observar esto, ¿sí? Que esto lo tenemos acá nosotros también. Lo vamos a observar, ¿verdad? Vamos a revisar si está bien hecho esto de acá, aquí. Aquí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Aquí está el logaritmo de x, el ejercicio literal c. Y aquí tengo las opciones que yo puedo elegir para emparejar con la respuesta correcta. Entonces, aquí tengo, esta sería la respuesta. 5 logaritmo de x más 1/3 logaritmo de y. Bien, vamos a continuar con un segundo ejercicio para dejar bien definida estas propiedades y este procedimiento. Bien, ahora tengo logaritmo de x a la 5 por raíz cúbica de y por c. O sea, aquí tengo tres términos. Aquí ya tengo tres términos porque tengo muy claramente, nos podemos observar aquí. Claramente podemos observar que tenemos aquí por este lado el x a la 5. Este es otro término, el raíz cúbica de y. Y el otro término sería c. Son tres términos, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a aplicar las propiedades que ya hemos aplicado. Como aquí tenemos un producto, ¿sí? Producto de producto, o sea, multiplicación de los tres términos que están dentro del paréntesis, entonces puedo transformar esos productos a sumas, ¿verdad? Vamos a colocar x a la 5 por raíz cúbica de y, ¿verdad? ¿Sí? Y por c. Entonces ahora vamos a separarlos, esos términos. Tenemos logaritmo de x a la 5, ¿verdad? Más logaritmo, y una vez vamos poniendo aquí en exponente fraccionario, logaritmo de x, de y, perdón, elevado a la 1/3, ¿verdad? 1/3. Y más logaritmo de c. Logaritmo de la constante c, de la letra c. Listo. ¿Qué nos faltaría realizar aquí? Pues nos faltaría desarrollar este logaritmo, cada uno de estos dos logaritmos de las potencias, y bajo el 5 como junto al logaritmo de la base, ¿no? 5 por logaritmo de x más, y aquí quedaría 1/3, ¿verdad? Por el logaritmo de y, ¿sí? ¿Ya? Y más logaritmo de c. En el logaritmo de c ya no podemos hacer nada más que ponerlo ahí. Ya no puedo realizar nada. Y esta sería la respuesta. 5 logaritmo de x más 1/3 logaritmo de y más logaritmo de c. Vamos a ver aquí 5 logaritmos de... Aquí está. 5 logaritmo de x más 1/3 logaritmo de c. Y corresponde, más logaritmo de c corresponde a este ejercicio de aquí. Bien, de esta manera es que tenemos que nosotros realizar los logaritmos, ecuaciones logarítmicas, y lo importante es aprendernos la destreza de aplicar las propiedades logarítmicas y las propiedades de los exponentes también. ¿Listo? Bien, espero que haya sido de provecho y de bendición este video tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.